Dios bendiga su vida y bendiga a su familia. Es un honor que una vez más tengamos la oportunidad de entrar hasta su casa y poder contribuir a llevarle la palabra y bendecir a los suyos. Esta noche pues quiero compartir con usted un tema que lo he titulado Los amigos de Jesús. Creo que se lo había anticipado y hoy pues vamos a tener la oportunidad de poder escudriñar las escrituras sobre quienes fueron amigos de Jesús. Y si usted está ahí con su familia pues y tiene su Biblia, le agradecería pues que tenga la oportunidad de abrirla allí. Vamos a estar viendo algunos pasajes que obviamente van a ser de edificación para usted porque han sido de mucha edificación para mí. El tema lo hemos titulado Los amigos de Jesús. El Señor Jesús, mientras estuvo en la tierra, compartió con multitudes, pero sus amigos fueron Pedro, Jacobo y Juan. Ellos tuvieron mayor acercamiento con él. Entonces vemos nosotros que en la figura de Jesús, número uno, Jesús llamó a 70, luego llamó a 12 y finalmente llamó a 3, pero de los 3 aún había uno de los discípulos que tenía mayor confianza, mayor acercamiento, mayor intimidad con él, y ese discípulo era Juan. Por ejemplo, en el libro de Hebreos habla la palabra que en el capítulo 4, versículo 16, la palabra dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acá vemos nosotros que si bien es cierto, el Señor llamó a 70, después a 12, luego 3, pero de los 3 había uno que tenía confianza plena en el Señor, al extremo que si usted ha leído la palabra encuentra de que él hasta se recostaba sobre el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque él se acercaba confiadamente. Nosotros hoy tenemos la oportunidad también de acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, hallar gracia y el oportuno socorro. Y el escritor del Salmo 121, versículo 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces aquí Jesús tuvo amigos. Es decir, cuando uno escudriña la palabra, uno encuentra que Pedro, Jacobo y Juan eran los que tenían mayor intimidad con el Señor Jesús, eran los que tenían mayor acercamiento, eran los que compartían más con él. Si bien es cierto, él había llamado a 70 y también a 12, pero la intimidad, la confianza y la relación la tenía más con ellos 3 y especialmente con Juan, que era que de alguna manera tenía un acercamiento más íntimo con él. Número 2 dice que los amigos disfrutaban de bendiciones especiales. Acá es algo bien interesante porque cuando nos vamos a las escrituras, en el libro de Mateo capítulo 15 versículo 30 y 31, dice la palabra que muchísima gente se reunía junto a él, al Señor Jesús, y le llevaban cojos, ciegos, paralíticos, sordomudos y muchos otros enfermos. Dice que los ponían a los pies de Jesús y él los sanaba. La gente se asombraba al ver que los sordomudos hablaban, que los paralíticos caminaban y que los ciegos ahora veían. Y alababan, dice, al Dios de Israel. Aquí encontramos nosotros que el Señor Jesús, la palabra dice que Él no hace acepción de persona, y en virtud de que Él no hace acepción de persona, Él nunca rechazó las multitudes, Él nunca rechaza a nadie. Y encontramos en este pasaje un ejemplo clarísimo que mucha gente
se acercaba a él y él los sanaba, no importando qué enfermedad llevaran, él los sanaba. Jesús era un personaje que se compadecía de la situación que vivía la gente. Era clemente, misericordioso con aquella gente que se acercaba a él. Y claramente acá está la evidencia de que él sanaba a los cojos, a los ciegos, paralíticos, sordomudos y muchos enfermos. Es decir, el Señor nunca prohibió que la gente se le acercara. Una vez llegara la gente con necesidad, Él les atendía. Multitudes llegaban con Él los atendía y ellos eran sanos. Entonces vemos acá que igual hoy vemos en las iglesias que hay multitudes, mucha gente llega a las iglesias. Sin embargo, de toda la cantidad de gente que llega a la iglesia, en figura podemos encontrar nosotros que son muy pocos los que tienen intimidad con el Señor, son muy pocos los que tienen esa comunión con Él, buscan el acercarse al Señor ante el lugar santísimo. Son muy pocos. La mayoría de la gente se ubica en el atrio o en el lugar santo, pero son pocos los que entran al lugar santísimo. Es decir, es la gente como Pedro, Jacobo y Juan, que ellos tenían el acercamiento de ellos era más profundo, era más íntimo con el Señor Jesús. Hoy en día tenemos también en las iglesias a Pedro, tenemos a Jacobos y tenemos a Juanes también, que tienen un acercamiento íntimo con el Señor. Entonces, pero las multitudes regularmente llegan, buscan suplir una necesidad, pero no tienen esa comunión, no tienen esa relación con el Señor. Entonces, ¿por qué lo sana? Porque Dios es misericordioso. Dios es un Dios amoroso, es un Dios bondadoso, es un Dios que se compadece de nosotros, pero realmente el objetivo que usted y yo nos deberíamos de trazar es de acercarnos en la intimidad con Él. En el libro de Marcos 5:37 dice la palabra, los amigos tenían trato especial. En Marcos 5:23, Jairo era uno de los jefes de la sinagoga y suplicándole con insistencia le decía a Jesús: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Y dice, y no permitió que le siguiese nadie más sino Pedro, Jacobo y Juan. Luego dice en Marcos 5:42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Entonces aquí vemos un ejemplo en donde claramente dice, Jairo llega con el Señor Jesús y le presenta una gran necesidad, pero lo que me llama la atención que le dice, ven, le dice al Señor Jesús. Es decir, Jairo llevó al Señor Jesús a su casa, o le pidió que fuera a su casa para que orara por su hija. Y dice la palabra, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Aquí básicamente encontramos entonces a un personaje que seguramente tenía mucho acercamiento con el Señor Jesús, y el milagro que le permitió realizar fue en su casa, porque el Señor Jesús fue a su casa acompañado únicamente por Pedro, Jacobo y Juan. ¿Quiénes entonces lo acompañaron? Sus amigos. Hay muchas de las cosas que realizamos y queremos que quienes nos acompañen sean nuestros amigos, porque de alguna manera la misma relación, la misma confianza que tenemos nos da ese privilegio de poder ser acompañados de los amigos. Y el Señor Jesús se hizo acompañar de sus amigos para esta misión, para el cumplimiento de esta misión, que era ir a hacer un milagro a una de las casas de uno de los jefes de la sinagoga. Entonces vemos acá entonces que hay multitudes que se acercan al Señor, pero hay gente que tiene el privilegio, tiene el honor y tiene la satisfacción
de tener mayor intimidad con el Señor. La invitación es que todos deberíamos de entrar al lugar santísimo, todos deberíamos de disfrutar de esa intimidad con el Señor. Dice uno de los salmos que la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le aman y a ellos les muestra sus pactos. Entonces aquí vemos nosotros que el Señor se descubre con sus amigos, se identifica con sus amigos y les permite a sus amigos cosas muy secretas. Número 3, dice: los amigos tuvieron con Jesús experiencias extraordinarias. Y acá pues yo soy uno de los testigos de que Dios me ha permitido ver cosas extraordinarias. Desde el tiempo que llevo de ser creyente, el tiempo que llevo de estar sirviendo al Señor, Dios me ha permitido ver cosas sobrenaturales que obviamente no se le pueden atribuir a ninguna persona en particular, sino al poder de Dios. Quizá usted se preguntará, pero ¿cómo ser amigo de Jesús si Él no está ahora acá? Sí, pero cuando usted quiere comunicarse con su amigo en el extranjero, usted toma el teléfono o el medio que tenga y se comunica con él, y la satisfacción suya es el haber entablado un diálogo con su amigo, el haber compartido con su amigo, el haber saludado a su amigo. ¿Cuál es la satisfacción en nosotros? Comunicarnos con el Señor Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la meditación, a través de los medios que la Biblia dice que nos podemos comunicar con Él. Por eso dice el libro de Hebreos que nos acerquemos confiadamente hasta el trono de su gracia. Usted, cuando habla con un amigo, una vez su amigo esté en disposición de atenderlo, y si no lo estuviera, él busca la manera de atenderlo. Por eso dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, cuando hay una amistad, cuando hay una relación estrecha con alguien, siempre va a tener tiempo para atendernos. Yo sé que usted tiene amigos, yo sé que usted tiene amigas, y sé que sus amigos están para usted y usted está para sus amigos. Entonces, de igual manera, nosotros somos hijos de Dios, amigos de Dios, y nos constituimos en amigos de Dios. Nosotros en todo tiempo tenemos que estar con Él, a través de la escudriñar la palabra, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la meditación. Es decir, la oración es hablar con Él. Si usted quiere, si usted me pregunta cómo me hago amigo de Dios, pues platique con Él. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la oración. De igual manera, con un amigo, ¿cómo lo hacemos? A través de una plática. Entonces, es importantísimo que esta noche usted pueda considerar la posibilidad de constituirse en un amigo de Él, porque no es cosa difícil. Es cuestión de querer, es cuestión de tenerlo en el corazón, es cuestión de recibirlo en nuestro ser, y luego la comunicación se abre entre Él y nosotros. Número 3 dice: los amigos tuvieron con Jesús experiencias extraordinarias. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 4 dice: Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Miren, los mismos tres. Ya no está hablando de 12, ni está hablando de los 70. Está hablando que Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a una montaña alta, y ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se le aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús sobre su muerte. Mire qué tremendo, porque el Señor Jesús, esto de darle la experiencia de la transfiguración de Él, no lo hizo con los 70, no lo hizo con los 12, lo hizo con ellos tres. Es decir, les dio la maravillosa, la experiencia extraordinaria de apartarnos, y ahí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras eran resplandecientes, es decir, era una cosa impresionante lo que sucedió allí. Y luego se les aparece Elías y Moisés, y imagínense cuántos años quizá habían pasado de que ya Elías y Moisés ya no estaban en la tierra, sino que ya habían pues dormido, dice la palabra.
Y sin embargo, se les aparecen y ellos tienen el alto honor y el alto privilegio de ver a Elías, a Moisés y a Jesús hablando, conversando. Y el tema que les ocupaba era cómo había ocurrido la muerte de Jesús. Esas experiencias extraordinarias solamente suceden cuando nosotros entramos al lugar santísimo, cuando llegamos a identificarnos con el Señor. Por eso el mismo Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Los verdaderos amigos del Señor Jesús llevan las marcas de Él en su vida, y eso les hace tener un lugar especial, eso les hace tener un espacio especial, eso les hace que cuando claman inmediatamente viene la respuesta. Por eso vale la pena realmente ser amigos de Jesús, así como lo fue Pedro, como lo fue Jacob y como lo fue Juan. Tener estas experiencias extraordinarias. Nadie de las multitudes, nadie de los 70, nadie de los 12 tuvieron estas experiencias como las tuvieron estos 3 discípulos. Impresionante, maravilloso, extraordinario. Y dice que en esa experiencia que el Señor Jesús les permite a ellos, ¿cuál era el objetivo realmente del Señor Jesús? Era privilegiarlos, porque Él veía que ellos 3 tenían mayor relación con Él, mayor acercamiento con Él, siempre estaban con Jesús en todos los momentos. Entonces dice, Jesús se les reveló como Dios. Dice, Jesús les había confirmado que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Si usted recuerda, si usted lee la palabra, espero que así sea, en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, cuando le da esta experiencia a estos 3 discípulos, Él se está manifestando lo que dice en Juan 1:1. Él dice: mire, yo soy desde el principio, yo soy el Verbo. Y yo, que soy el Verbo, estaba con Dios y soy Dios. Y eso era lo que les estaba manifestando de alguna manera a los 3 discípulos, confirmándoles que Él era el Verbo y que el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y San Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, imagínense qué importante, qué interesante saber que usted tiene a un Dios que es el Dios real, que tiene a un Dios que dice la palabra que Él hizo todas las cosas, que nada ha sido hecho sino por Él. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, un Dios que todo, absolutamente todo, Él lo ha hecho, y que Él tiene control también absoluto de todo. Si en alguien tenemos que confiar, si en alguien tenemos que poner nuestra esperanza, es en Él, porque Él es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ese Verbo que habitó entre nosotros, ese Verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, solo vino a cumplir una misión, porque luego, después que resucitó, la palabra dice que hoy está a la diestra del Padre, solo esperando el día y la hora en que sonarán las trompetas para poder venirlo a traer a usted y a mí. El Verbo vendrá nuevamente a traer a los suyos, y ese es el objetivo por el cual hoy le hablo de que vale la pena ser amigo de Él, porque seguramente tendremos ese honor y ese privilegio de que cuando Él venga nos vamos a ir con Él. Amén. Número 4 dice: los amigos conocen las señales antes del fin. Mire qué tremendo. Dice: los amigos conocen las señales antes del fin. Dice Amós 3:7: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Mire qué interesante
Porque Amós dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y en el libro de San Juan capítulo 15 y versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí interesante, porque cuando uno se constituye amigo de Él, obviamente vamos a conocer lo que Él ha dispuesto a hacer para esta tierra. Vamos a conocer cuándo ocurrirán las cosas que han de ocurrir, las señales que previamente, bueno, las señales sabemos que están en el Mateo 24, en el libro de Mateo capítulo 24, ahí están las señales antes del fin. Sin embargo, acá dice que a los amigos siempre se les dice las cosas que uno pretende hacer, y si nosotros somos amigos de Él, Él nos dará a conocer lo que ha de acontecer. Y tenemos dos ejemplos claros de lo que hoy le estoy hablando. Y en el libro, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 4, Noé, dice la palabra, en el ejemplo de Noé, en Génesis capítulo 7, versículo 4, dice, porque pasados 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Aquí hay una evidencia clara de que el Señor, antes de que ocurra un juicio, antes de que ocurra una sentencia de Él, siempre se lo da a conocer a sus siervos. Acá Noé tuvo conocimiento previo de que el Señor Jesús, debido a la maldad, debido a la perversidad, debido a las situaciones difíciles que en aquella época estaban sucediendo, dispuso que iba a venir un diluvio, pero ese diluvio no sorprendió a Noé, sino que Noé fue avisado de que venía ese diluvio para que entonces él se preparara con su casa y pudieran ser salvos. Entonces, por eso es que nada va a ocurrir sin que antes el Señor le dé a conocer a sus siervos. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo, Abraham, en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 21, que también yo sé que usted conoce la historia, sin embargo, permítame recordarle una vez más. En Génesis 18, 21, dice la palabra, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice, imagínense. Entonces, debido a esta circunstancia que dice este versículo 21 del capítulo 18 de Génesis, Dios también dispuso enviar un juicio sobre estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Pero antes de que ese juicio viniera sobre esta ciudad o estas ciudades, Abraham fue avisado. Por eso usted conoce la historia, y si no, pues la leerá en el capítulo 18, de que Abraham intercede por la ciudad, pero sin embargo la maldad de esa ciudad era tan grave. Imagínense que dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Yo me imagino que fue una cosa tan terrible que el Señor ya no pudo soportar ese pecado. Como hoy definitivamente también el pecado ha sido tan grave, en extremo, que definitivamente hoy está también el Señor anunciando que a la tierra viene un juicio. Pero antes que ocurra ese juicio, Él quiere que usted se salve y que yo me salve, que usted salve a los suyos y que yo también salve a los míos. Entonces, por eso,
¿Cuándo ocurrió esto? Cuando le avisan a Abraham de este juicio que el Señor había dispuesto a enviar a esta ciudad, le dice que va a sacar a Lot, y definitivamente usted conoce la palabra y sabe que Lot y su familia fueron sacados de esa ciudad, y luego vino el juicio sobre esa ciudad. Entonces, aquí tenemos entonces dos hombres que Noé dice que no había, en las generaciones no había encontrado otro hombre como Noé, que él encontró gracia ante el Señor. Abraham, que creyó, y el haber creído en el Señor le fue contado por justicia y se constituyó amigo de él. Entonces encontramos dos personajes que fueron amigos del Señor, y que en virtud de ser amigos tuvieron conocimiento de las disposiciones que el Señor había tomado en los lugares donde ellos estaban. Así es que hoy sabemos que también viene un juicio para la tierra, y usted y yo tenemos que estar preparados. La advertencia está llegando a través de la palabra, a través de los ministerios que Dios ha constituido en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, para que nos instruyan, que de igual manera hoy tenemos la oportunidad de constituirnos en amigos de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Hoy no hay ninguna limitación para que usted entre. Mire, no importa, quizá usted dice, bueno, es que mire, si él supiera el pecado que he cometido, si él supiera las cosas que he hecho, si él supiera lo malvado o malvada que he sido, pues yo no sé. Lo único que sé es que tiene un Dios que perdona pecados. El único pecado que la palabra dice que no perdone la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y de ahí, si usted viene arrepentido, como dice el libro de Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, hoy no hay excusa. Hoy, si usted cree que lo que ha hecho, por lo que ha hecho, le han cerrado la puerta para la salvación, no es cierto, porque Dios es un Dios misericordioso por excelencia. Pero la oportunidad de conocerlo a Él es hoy. La oportunidad de acercarse a Él es hoy. La oportunidad de constituirnos en amigos de Él es hoy. Si usted hoy se convierte y empieza una relación con Él de intimidad a través de la lectura de la palabra, a través de la meditación de la palabra, a través de que usted se enamore de Él y que quiera tener mayor tiempo con Él, usted tiene todavía la oportunidad de ser un amigo de Él y tener este privilegio que tuvo Pedro, Jacobo y Juan, de acercarse al Señor con mucha confianza. Entonces, es decir, no hay excusa. Número 5 dice, participación en sufrimiento. Mire, el Señor Jesús, en el libro de Marcos, capítulo 32 y versículo 33, dice, vinieron a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿A quién le compartió el Señor Jesús lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando, la angustia que vino a su alma, la tristeza que vino a su vida? Pues a sus amigos, a Pedro, Jacobo y Juan. ¿A quién usted le cuenta sus situaciones difíciles que vive? Cuando está pasando momentos difíciles, cuando está en alguna tribulación, cuando está en alguna angustia, cuando algo le ha ocurrido en su vida. Quizá no se lo cuenta a sus padres, cuando lo correcto debería de ser que usted se los cuente a sus padres. Pero ¿a quién regularmente se le cuenta? A un amigo o a una amiga. Porque en ellos se encuentra la confianza para poder abrir el corazón y decirle lo que le está pasando. Pero hago la aclaración que lo correcto es que se le puedan contar a los padres, si son menores, si son jóvenes, a los padres, pues ellos deberían ser las personas idóneas a quienes se les debería de contar las situaciones. Sin embargo, regularmente uno le cuenta a sus amigos,
usted le cuenta a su amigo, a sus amigas, lo que está viviendo. Y en esto pues hay que tener mucho cuidado, porque a veces pues no son tan amigos, porque realmente para conceptualizar la palabra amigo, el amigo siempre va a desear lo mejor para su vida. El Señor Jesús siempre deseó lo mejor para sus amigos. Pedro, Juan y Jacobo siempre les deseó lo mejor y les dio esas experiencias extraordinarias. Entonces, aquellos amigos, realmente amigos, son los que siempre lo van a inducir a hacer lo correcto. Son aquellos que siempre lo van a guiar por el camino correcto, por el camino que le va a traer bendición, que le va a traer satisfacción, que le va a traer paz. Pero nunca se puede decir que es amigo aquella persona que le quiere alejar de sus padres, que le quiere alejar de la iglesia. Es decir, amigos, si conceptualizamos la palabra amigos, son aquellos que le desean siempre el bien a usted. Son aquellos que en lugar de decirle no vayas a la iglesia, le van a decir, mira, vamos a la iglesia, porque en la iglesia también hay un grupo privilegiado, y es que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, muchas veces hay situaciones desde el punto de vista espiritual que se necesitan los consejeros espirituales, pero en términos generales siempre recurrimos a los amigos para que ellos nos escuchen, o nosotros escucharlos a ellos. Pero lo importante acá es que yo le estoy instruyendo, yo le estoy enseñando que no es malo tener amigos. Es importantísimo que usted tenga a sus amigos siempre y cuando lo conduzcan por el camino correcto. Pero lo ideal es que usted busque a través de la palabra ser amigo del Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser amigo? Ya le expliqué, una de las maneras es a través de la oración, hablando con Él. Pero también ahora es a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue delegado por el mismo Señor para que Él nos conduzca a toda verdad. Entonces tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo nos va a llevar a tener esa comunión hoy con el Señor Jesús. Es maravilloso, es impresionante cuando sentimos en nuestro ser el poder del Espíritu Santo, y Él nos lleva a conocer a Jesús. Es impresionante. Entonces, ya para ir concluyendo, dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Mire qué interesante. ¿Quién fue el primero que puso su vida por sus amigos? Fue el mismo Señor Jesucristo. Él murió por todos nosotros, pero en su vida ministerial sus amigos fue Pedro, Jacobo y Juan, y con ellos compartió lo que después iba a ocurrir. Usted con sus amigos comparte cosas que posteriormente van a ocurrir, pero acá dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Yo le doy gracias al Padre porque en su misericordia Él envió a su Hijo a la cruz del Calvario, y Él hoy nos da el privilegio de que podamos ser sus amigos. Él nos da hoy el privilegio de que podamos entrar hasta el trono de su gracia y confiadamente. Es decir, yo no tengo ninguna limitante, y usted tampoco tiene ninguna limitante. Usted ahí donde está, o en las mañanas, o en el transcurso del día, en el horario que Dios le posibilite, o su tiempo le posibilite, usted puede ponerse de rodillas, puede hacerlo de pie, o de la manera que el Espíritu Santo le ponga, pero usted puede tener comunión con su Señor, y ese es un privilegio que se ganó, o que ganamos, a través de que Él vino a la cruz del Calvario. Por eso dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él puso su vida, el Padre. Yo no me canso de agradecerle al Padre, porque Él dio lo mejor por nosotros, que fue a su Hijo, y hoy nosotros tenemos el privilegio de podernos dirigir al Padre a través de su Hijo, y es una bendición muy especial. En el Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová
su confianza. Usted es 3 veces dichoso cuando por medio del Espíritu logra entender y comprender lo que hoy le estoy enseñando. Si usted pone en práctica lo que hoy le estoy enseñando, de que se constituye un amigo de Dios y que llegue a Él a través de la oración, que llegue a Él a través de los medios que ya le expliqué, usted va a ser 3 veces dichoso, porque dice bienaventurado, y la palabra bienaventurado significa 3 veces dichoso, que su confianza la ponga en el Señor. Su confianza no tiene que estar en ningún hombre. Su confianza tiene que estar en el Señor. Por eso nos debemos de constituir en amigos de Él, porque Él nunca falla. Su palabra claramente dice, a mí me gusta mucho este pasaje, porque dice que Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que dice lo cumple, Él lo que promete lo cumple. Lo que su palabra dice, eso es real, eso es verdadero. Entonces yo soy 3 veces dichoso cuando mi confianza la pongo en Él, cuando mi fe está anclada en Él, somos 3 veces dichosos. Y en 1 de Juan 5:14 dice, mire qué lindo, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Quiénes tenemos esa confianza en Él? Los amigos. Por eso insisto en que qué importante es ser amigo de Él, porque dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No importa las cosas que podamos estar viviendo, los problemas complicadísimos que a veces tenemos que atravesar. Tal vez usted está enfermo ahí en una cama y como que las esperanzas ya se fueron. Quizá hoy con esta situación que estamos viendo usted dice, pero ya no tengo recursos económicos. Quizá allí en su casa hay un conflicto en la familia, quizá la esposa desesperada, el esposo desesperado, quizá los hijos también desesperados. Hay una incertidumbre. Quizá la estadía ya por muchos días sin poder salir de casa, como que eso ha venido a causar incomodidad, pero dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces lo que hay que decirle, Señor, entrar en oración y decirle, Señor, ayúdame, auxíliame. Se recuerda que le leí al principio que dice, decía en el Salmo 121, 1, y 2, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y también le leía, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quizá el encierro está causando dificultades muy serias ahí en su familia, pero alce sus ojos a los montes, es decir, en oración vaya hasta la presencia de Dios y pídale al Señor el oportuno socorro. Dígale que le dé paciencia, porque en realidad lo que a veces pierden las personas es la paciencia. Y en estas circunstancias hay que pedirle al Señor que Él nos llene del fruto de su espíritu, que es amor. Usted tiene que pedirle, Señor, lléname de amor, lléname de paz, lléname de paciencia. Es necesario que hoy nos acerquemos confiadamente hasta el trono de la gracia y le pidamos auxilio ante la situación que estamos viviendo. Y usted y yo tenemos total libertad para hacerlo. Así es que si usted está viviendo alguna de estas circunstancias que le he mencionado, alce sus manos a los montes y de ahí va a venir su socorro, porque su socorro no va a venir de hombre alguno, no va a venir de las autoridades gubernamentales, su socorro va a venir de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y voy a orar por usted para que reciba la bendición de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, la situación que estamos viviendo, complicada,
Pero hoy, Señor, te quiero pedir por las familias que quizás su estadía, su hogar, su familia se ha convertido en algo incómodo porque no tenían, Señor, quizá todo este tiempo de convivir juntos. Pero yo te pido, Padre, que lleves esa paz que sobrepasa todo entendimiento a esas casas, a esas familias, Señor. Que tu Espíritu Santo descienda en esas casas y tome, Señor, a las familias en el nombre de Jesús y que sean auxiliadas, porque tu palabra así lo dice, Señor. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y hoy vengo orando por su matrimonio, por su familia, por su trabajo, por su empresa, por su negocio. Y vengo orando por las personas que están acá en Guatemala, por las que están fuera del territorio nacional. No importa en dónde esté usted, no importa en dónde Dios lo tenga, pero le pido al Dios Altísimo que donde quiera que usted esté, ahí sea auxiliado en todo momento. Que lo que llegue a sus manos Dios lo multiplique, que el que está enfermo reciba sanidad, que reciban la visitación del Espíritu Santo, que grandes prodigios, que grandes maravillas ocurran ahí en su casa, en el nombre de Jesús. Así lo declaro, así lo confieso y en el nombre de Jesús lo estoy creyendo que así será. Que Dios bendiga bendiga su vida y bendiga a los suyos donde quiera que se encuentre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde y que prospere todo lo que llegue a sus manos. Amén.